Hola, bienvenidos. Hoy tenemos como invitado a un autor que viene ya con varios libros a sus hombros que despiertan curiosidad más que nada porque ya vamos a entrar de lleno en el tema, pero regresiones, ¿no? Regresiones a vidas pasadas. Lo están viendo en pantalla. Alex Racco, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos, Alex. Muchas gracias a ti, Aurelio, por tenerme. Es un honor, siempre es un placer contigo. Ya hemos hecho algo el año pasado, el anterior. Exactamente, Entonces, exactamente. muchísimas gracias por volver a tenerme contigo. Y la verdad que es un placer porque, bueno, nunca es el final, que fue el primer libro que, bueno, por lo que nos conocimos, eh, daba mucha tela para cortar, y luego el más reciente, Más allá del amor, y finalmente este, ¿era Jesús? Entre signos de interrogación. Ya el título dice o sugiere muchas cosas. Y bueno, para quienes no conocen todavía a Alex, diremos que, bueno, tienes un posgrado en psicopatología clínica y en hipnosis ericksoniana. Tienes experiencia en la psicoanalítica junguiana, otro tema interesante. Te has formado, Alex, con Brian Weiss, que es el número uno, si no por ahí anda, de las terapias de vidas pasadas. Y con este libro, te confieso, creo que se plantearon, veníamos, te lo comentaba antes fuera de cámara, que eh, todo lo que rodea a lo que era Jesús, o lo que es Jesús, son, ¿no? Como tierras movedizas, ¿no? Y tú te animaste a escribir por esto, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo primero te tengo que decir que me costó. Incluso utilizo la palabra coraje. Tuve el coraje de escribir esta historia, que es una historia real, o sea, es un relato 100% fiel a cómo lo he vivido yo. Es una transcripción de unas experiencias de regresiones y yo me atreví a escribirlo después de más de 2 años que lo tenía en el escritorio, ahí todo el material, las grabaciones, Ujú. y no quería hacerlo. O sea, yo te digo que escribí Más allá del amor después, o sea, no después de escribir este, pero después que ya tenía el material para este tercero. Y no Ujú. lo quería escribir porque, como tú dices, es un tema muy grande. Y yo, no solamente por el tema de ser en tierras movedizas, pero sino porque yo no soy un historiador, yo no soy un teólogo, yo no tengo ninguna preparación. Entonces yo pensé, yo decía a mí mismo, me decía, pero ¿quién eres tú para escribir sobre Jesús? O sea, tú no tienes la preparación para hacerlo. Al final, como sale del libro de Era Jesús, eh, este libro no es un libro, no es una crítica histórica, no tiene la presunción de tener veracidad histórica. Este libro es un relato de lo que yo he vivido con esta persona y con más personas, porque los personajes son varios en el Ujú. libro, como siempre, no solo así. Y bueno, y un día que curiosamente fue el día de Pascua, y digo curiosamente porque yo no creo en las casualidades. No, yo tampoco. No, además Jung, que bueno, decía que se habla de sincronicidad, o sea, del hecho que algo pase en un momento dado por casualidad, entre comillas, significa que hay ahí algo energético, ¿no? Yo no me di cuenta que era el día de Pascua porque yo vivo solo y yo no soy católico en plan de practicar, de ir a misa y tal. Yo me crié católico simplemente porque mi madre era católica, pero no soy una persona religiosa. Y entonces para mí el día de Pascua era un día cualquiera, era fiesta y tal, Semana Santa, estaba en casa y por la tarde después de comer pensé, bueno, a ver si sale algo, ¿no? Me pongo ahí. Y me puse ahí, empecé a escribirlo y no paré. O sea, es que se escribió de una forma tan, tan fluida que yo mismo no me lo puedo creer. Hay algo mágico, no me gusta esta palabra, pero hay algo curioso ahí. Y como te digo, es una transcripción, o sea, es cómo yo he vivido la historia. En todos mis libros, los tres, Nunca es el final, Más allá del amor y este también, mi propósito siempre es
que la gente que me lee, que mis lectores puedan vivir esas experiencias como las vivo yo. Y por eso las relato de una forma casi de novela, ¿no? Tú sabes que son historias reales, pero el relato, cuando te lo lees, te parece como una novela, porque es como yo lo vivo, es que yo intento comunicar, uh, intento que el lector pueda interiorizar lo que yo estoy probando, ¿no? Y entonces, pues empecé así, me atreví y aquí está. Y tuve la suerte que en Italia Mondadori lo quiso publicar, que va a salir mañana, que Sirio en España, México, toda Sudamérica lo publicó. Entonces, estoy muy feliz, a mí me parece una historia muy bonita. Bueno, ya hablaremos de esto, estoy seguro que me vas a hacer preguntas. Vamos a ello porque si no la gente dirá, bueno, bonita la presentación, pero quiero un poco más bueno. de contenido. Bueno, no va a ser un misterio porque si hablas de que es una experiencia que la transcribes, es decir, de la cual tienes grabaciones y esas grabaciones dan fe de que esto ha sucedido, es un hecho real, alguien podría decir, y sigo un poco en la introducción, bueno, pero la hipnosis regresiva podría prestarse, en el imaginario uno dice, bueno, siempre en hipnosis sale o Jesucristo o Napoleón, ¿no? Y claro, nunca alguien, un ama de casa, alguien de la calle, insignificativo, es como que nos da incluso más imagen, ¿no? Empaque, un poco más de caché, de importancia social. Claro, yo tengo una vida pasada de alcurnia, ¿no? Y bueno, esto no podría haber sucedido, Alex. Mira, te explico. Si las personas que han leído mis libros anteriores sabrán perfectamente cuál es mi posición. Para quien no lo sabe, yo he hecho al día de hoy creo que 1700 regresiones, voy por ahí, muchas, o sea, tengo bastante experiencia. Y te puedo confesar, te puedo decir que solo a mí me ha pasado 3 veces. Una de estas es Jesús, el libro, otra yo la conté entre varias, entre tantas, en el primer libro, que nunca es el final, y una más. Son los 3 famosos que he tenido en un par en un ámbito de 1700. Entonces, esta creencia que la gente se vea como personajes famosos, mis mismos libros lo desmienten, porque la mayoría de las historias son historias de gente común, de campesinos, de guerreros, de monjes, hay de todo, ¿no? Es que es gente normal y corriente que muchas veces tiene una vida pasada muy, muy difícil, que muere de maneras tremendas. O sea, y esto también a mí personalmente, me da mucha confianza que se trate de memorias, porque ¿quién le gustaría, como tú dices, a todos nosotros nos gustaría haber sido Napoleón o, qué sé yo, la reina María Antonieta, pero no, la mayoría de la gente se ve en unas vidas que nadie quiere ver, o sea, son vidas corrientes, normales, la gente que se enferma, que sufre o que está bien, o sea, no siempre es sufrimiento, evidentemente, porque si no, no es como la vida de todos nosotros. Vale. Entonces, no, es un mito, hay muchos mitos sobre la hipnosis regresiva y uno de estos es este. Lo bueno que en las primeras partes digamos, de tu charla con el personaje, que bueno, él se presenta como Joshua, un nombre muy común en la Judea de 2 milenios atrás. Él dice que su mensaje es de autoconocimiento, no es religioso. Esto nos prepara, ¿no? Esto nos prepara un poquito. Primero decirte que yo mismo, cuando oí esta persona empezar a describir el personaje de Jesús, hablarme de Joshua, que era el nombre de Jesús, y bueno, era Yeshua literalmente, pero bueno, Joshua. Y él empieza a hablar de esto, empieza a hablar de una cruz. Y yo, claro, lo primero que pienso con la experiencia que tengo es que es uno de los tantos
Joshuas que habían en esa época, porque era un nombre muy común, era como llamarse Pedro o Pepe, o sea, es algo muy común. Y José, más que... Claro. José. Y bueno, y yo pensé que era simplemente un caso de homonimia de una persona con el mismo nombre que había muerto en la cruz, que yo tuve también en una regresión que hice hace unos cuantos años, también tuve un Joshua, un Jesús, que había muerto en la cruz, pero no era Jesucristo, esa otra persona. Bueno, lo primero que pienso yo es que este es el caso, o sea, que él esté hablando de una persona cualquiera, porque te repito, no estoy acostumbrado a tener personajes famosos en las vidas pasadas. Pero después me doy cuenta que sí, que es él. Y el mensaje de que él habla es el mensaje de autoconocimiento. Este libro no es un libro de religión, no tiene, o sea, tiene un mensaje de autoconocimiento, de crecimiento personal. Es un libro que lleva muchas temáticas, varios personajes, no es la historia, no pretende serlo y no es la historia de Jesucristo, evidentemente, porque sería inútil. Sí, sí. Entonces, sí, no es un libro de religión, o sea, le va a gustar mucho a la gente que cree, pero también le va a gustar a la gente marxista, porque él dice unas cuantas cosas que son muy comunistas, o sea, es que es una persona radical. ¿Cómo era? Probablemente, sí, él era probablemente radical. lo presentas con esos rasgos, pero voy más hacia el contenido del autoconocimiento en cuanto a que, por ejemplo, afirma que el ser humano quiere que lo cuiden, no que lo curen, porque desea ser compadecido. Él, en algunas de las cosas que dice, es muy duro. O sea, no es el Jesús que somos acostumbrados a conocer, ¿no? El que tengo yo aquí, lo tengo ahí, lo puedo ver. Tengo aunque no sé religioso, pero era de mi madre, yo lo tengo ahí. Y es el Sagrado Corazón, el que mira, lo cito en el libro también, este cuadro, que él me mira dulce con la cara. El Jesús de mi libro, de este Jack, la persona que relata esta historia, que vive esta experiencia de vida pasada, es un Jesús, ¿cómo se dice? Un activista, es una persona que no es tan cándida y tan... Es buena, evidentemente, su mensaje es de amor. Este es un libro que habla de amor universal, pero también es del punto de vista de una persona que es crítica. Y entonces él tiene muchas críticas sobre el ser humano. Hay algo, bueno, que abre la polémica. Que son constructivas, no es simplemente que está crítica, evidentemente. Por supuesto, lo que habla de que, bueno, que el padre biológico, su padre biológico, es José de Arimatea. Estamos haciendo spoiler, pero bien, no pasa nada. Lo dejo nada. ahí. Yo sí, más que nada porque me gustaría que la gente entendiera cuál es la lógica desde el punto de vista del personaje, de que justamente fuera alguien que aparece en los relatos bíblicos y en el final de sus días, después de su muerte, terminan en la tumba de José de Arimatea. Habría muchas preguntas, ¿no? Incluso que este hombre pertenecía al Sanedrín, es decir, que sí, pasó justamente por el juicio primero religioso y luego político-social, o no sé cómo decirle, el de Pilatos, pero llama la atención que fuera tan rotundo en cuanto a este hecho de paternidad. Estaba muy convencido, porque yo al oírle hablar de este tema, como está en el libro, como le hice un poco el abogado del diablo, porque yo también lo encontraba algo que no estaba, o sea, hay muchas cosas en este libro que no coliman con lo que es lo que son la tradición, ¿no? Con la historia tradicional. Una de estas es que su padre biológico no es José, no es el carpintero, exacto, sino que ese es José de Arimatea. Entonces yo también pensé que era algo muy, muy curioso, como las 5 Marías de quien él habla, que no son 3 y son 5. Hay varias cosas. Tomás, que es
su gemelo. Exacto. Hay varias cosas que no son coherentes con lo que es la historia tradicional que somos acostumbrados a conocer. Entonces, pero esto a mí no me parece mal, o sea, ¿Cómo este lo es un explicas? relato. Digamos, tú que estabas ahí en la consulta, escuchando, grabando y demás. Bueno, yo lo primero lo digo claramente en el libro, porque en el libro la gente que lee mi libro lo sabe, ¿no? Son historias de personas, de regresiones, pero siempre hay lo que yo pienso, lo que yo estoy sintiendo en ese momento. O sea, el propósito es que los lectores se sientan como Como me tú, siento yo, como tú, exacto, haciéndolo, ¿no? como Transmitir tú. a ellos esta posibilidad. Y claro, yo lo primero que pensé es que él era un mitómano, o sea, que era una persona con un trastorno mental. Evidentemente conozco los trastornos mentales y entonces pensé que se trataba de un trastorno del pensamiento, de un trastorno. Sí, sí, sí. Porque claro, porque no es normal, ¿no? No es algo que tú estás acostumbrado a ver cada día, por lo menos yo no estaba acostumbrado a verlo. Pero bueno, al final la persona que yo tenía delante, yo lo relato en el libro, la persona que yo tenía delante no tenía ningún rasgo, o sea, su vida era normal. Esta persona, yo sé quién es que estoy en contacto con él, es que es una persona que tiene una vida normal y corriente, no tiene no ha tenido una historia de problemas psiquiátricos ni nada. Y yo después llegaremos a esto, en el libro doy una explicación, o sea, del por qué pueda haber vivido este tipo de experiencia, ¿no? Evidentemente, y esto sin hacer ningún spoiler, que alguien se pueda creer que este señor es la reencarnación de Jesucristo, bien, que se lo crea, no pasa nada. O sea, las interpretaciones, cada uno tendrá la propia, que es lo que me gusta, ¿no? Si tú has visto no en la dedicatoria, en la primera página del libro, que yo puse una citación, ¿no? Y la pongo de Jung, ¿no? Que dice, para mí, un cristiano va a ser un cristiano, un hebreo, un judío y tal. O sea, yo no voy a pretender de que la gente cambie de opinión o que piense algo. O sea, cada uno pensará lo que quiera. Primero pensé que claro, que era una persona con un trastorno mental. Después me di cuenta que no tenía las bases para decirlo realmente, para diagnosticarlo de alguna forma. Y yo doy al final una interpretación, que es la mía, que es una interpretación que tiene más que ver con la información que nos rodea, con lo que es Jung, el inconsciente colectivo. Es la misma interpretación que yo doy a cualquier regresión. O sea, esta regresión yo no la veo nada diferente de la de cualquier otra persona o de cualquier otro personaje. Lo que es diferente es el personaje, o sea, pero cómo pasaron las cosas para mí, claro, fue bastante impactante, tanto que decidí no escribirlo durante 2 años. Es que me esperé porque no tenía coraje de hacerlo. Ya. Mira, ya que estamos, vamos a su mensaje rompedor porque hace una interpretación, todo es interpretación obviamente, Claro. de los mandamientos. Y tú hablas o citas lo que él explica con respecto al primero, por ejemplo, si lo recordamos, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y él da otra interpretación. Y la verdad que da que pensar. Bueno, él lo interpreta como que uno tiene que amarse a uno mismo. Tenemos que amarnos a nosotros mismos primero, porque Dios, como en el libro se entiende y él explica, Dios está en nosotros. O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir somos hijos de Dios, ¿no? Esto es lo que decimos realmente, pero no es que seamos hijos de lo que emerge de la interpretación de Jack, ¿no? Del protagonista de este libro. No pretendo que esta sea evidentemente ningún tipo de verdad, ni que de ninguna manera pueda o sea, tener la pretensión de ser veracidad. Es una historia, es lo que yo he visto, que he vivido y que esta persona ha canalizado, ¿no? La palabra más correcta para mí que pueda yo utilizar es canalización, es que esta persona ha canalizado información. ¿De dónde venga? Pues no lo sabemos. Y bueno, el primer mandamiento para él es, el mandamiento dice, amarás a Dios como a ti mismo, ¿no?
es decir que Dios está dentro de nosotros y si no queremos a nosotros mismos, no vamos a poder querer a nadie más, ¿no? Es que es la interpretación que él da. Y yo la comparto la comparto. Yo en muchas cosas, muchas ideas, muchas reflexiones que este hombre hace, yo las comparto. Por eso me gustó tanto escribirlo este libro, porque me parece un libro, desde el punto de vista del autor, ¿sabes? El autor es muy crítico, somos muy críticos con nosotros mismos. Y para mí este es el mejor libro que he escrito. Y es un libro que yo me vuelvo a leer y me siento bien yo mismo. O sea, yo creo que el propósito sea este, ¿no? Sí, sí, De sí, que la sí. gente se sienta bien al leerlo. Esto de no tendrás otro Dios fuera de ti, que resume lo que acabas de explicar, a mí realmente me hizo reflexionar porque vas decantando absolutamente secuencialmente y todo tiene un sentido final, ¿no? Tiene un final sorpresa que no vamos a desvelar. No, 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 en No, ya lo absoluto. sé, yo lo sé. Ese sí que sería un spoiler Tiene que un final echaría por sorpresa. tierra, absolutamente. El significado de no robarás. Esto que, claro, dicho hace tantos 2 milenios atrás, tenía un sentido y que ahora, claro, se multiplica, más que nada porque lo sitúan en el mundo de hoy, con lo cual ese no robarás adquiere una dimensión mucho, pero mucho más rica. Sí, a mí me gustó mucho porque él, de este mandamiento de la historia de un hombre, en el libro él se enfrenta a un hombre que ha robado algo y le cortan una mano, ¿no? Básicamente está la historia. Y él justamente dice que no podemos juzgar, porque cuando no hay pan, cuando hay hambre, ¿no? Es algo que estamos también empezando a vivir, que ya vivimos en algunos lugares del mundo, es la normalidad, ¿no? Pero para nosotros incluso ahora está volviendo se está volviendo en un problema, ¿no? Lo de no tener recursos. Entonces él dice que no se puede juzgar a una persona que no tiene nada y que simplemente intenta sobrevivir. Y la idea es que se tenga que compartir, ¿no? La idea, él, por eso decía, ¿no? Casi es anticapitalista, porque él se declara en contra de las oligarquías financieras, de la explotación de la gente, y él dice que solamente saldremos adelante si habrá una sociedad donde los oligarcas, donde las personas muy ricas se vuelvan en mecenas, o sea, que entiendan que su propio bienestar, su propia riqueza pasa por el bienestar de los demás, porque si no solo habrá tensión social y tal. Entonces, la interpretación que da es una interpretación muy potente desde mi punto de vista y muy interesante. O sea, no es solamente el hecho de no robar la propiedad privada, ¿no? Él habla de la propiedad privada y tiene ideas bastante radicales, es lo que te decía, o sea, no es el Jesús que estamos acostumbrados a conocer. Ya. Pasa por lo mismo cuando habla de la desmitificación del relato aquel de la multiplicación de los peces y los panes, ¿no? Sí, Pasa, creo que la idea es pasa, lo mismo, es lo mismo. básicamente la misma idea, la misma Ujú, cosa. O sea, él dice claramente que los milagros no existen, o sea, que no fueron milagros, sino que da una explicación muy diferente, que es muy interesante porque es muy humana. Y a mí lo que me gusta de este libro es que es un libro muy humano. Es un Jesucristo tan humano, tan ujú, simple, que realmente a mí, que no soy creyente, ujú. me lo hace querer. Es que es una paradoja, ¿no? Es que yo mismo diga esto. Sí, sí, te has enamorado del personaje, digamos, ¿no? Y yo te Eh, diría que sí, o ujú, sea, sí, me enamoré del personaje porque sus mensajes son tan positivos, tan de crecimiento. Yo creo que realmente se puede crecer leyendo este libro. No es solamente un libro que te lees con facilidad porque es en plan novela, sino que te hace reflexionar, pero de una forma fácil, que es lo que yo pretendo hacer, que yo deseo hacer. ujú. Después ya veremos lo que opinarán los lectores, evidentemente.
Esto está bueno porque hablas de cómo hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza, creando de la misma forma un icono material de la divinidad, ¿no? Es decir, que ya no es un mensaje que llega desde afuera, que nos dicen, ¿no? que El, Dios el, nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, es que somos nosotros, él dice, siempre hablamos del relato de este hombre, Jack, que yo he guiado en regresión, es una regresión a vidas pasadas, y él dice que somos nosotros que hemos creado al hombre con la barba. Porque el hombre necesita, él dice esto, el hombre necesita tener a un Dios que se le parezca, porque si no, no puede como se dice, relacionarse con él. Entonces somos nosotros haber creado una divinidad humana. Y Dios esto es muy diferente de esto, ¿no? En su interpretación, que yo comparto, en este sentido yo lo comparto 100%. O sea, la idea que Dios esté en cada uno de nosotros, que sea incluso algo energético, yo siempre lo he dicho y lo comparto. Ya que hablas de energía, en su forma material, dice el personaje central de la historia, Dios quizás resida, y dice quizás, ¿no? Lo deja ahí, quizás resida en las partículas más elementales. Y esto da lugar a que, bueno, explicaría la omnipresencia de Dios, ¿no? Y te lo decía, lo había comentado con un amigo físico-matemático y dice, pues a mí te diría que me resuena bastante, tiene sentido. Los físicos y los matemáticos, los físicos, sí, que realmente conocen las partículas. Y a mí esta idea me encanta, la idea que Dios esté en la partícula más, o sea, que Dios no sea lo más grande, sino lo más pequeño que hay, porque al ser tan pequeño puede estar en todas las cosas. Esto es lo que él dice. Y a mí me fascina esta definición, porque significa que realmente Dios está en todo. Y es muy coherente con lo que cualquiera persona espiritual, no católica, no religiosa, pero sino que espiritual, lo va a compartir porque es yo creo que esto lo tenemos bastante innato, todos, esta sensación. Hay algo en otro, digamos, en otro sector del análisis de lo que es el libro, que explica un poco el sentido de la oración, de la meditación, de la contemplación. Hay una frase demoledora muy bonita que dice, Dios no se preocupa de ti porque está dentro de ti. Y es un mensaje tan potente porque para aquellos que en estos momentos y en toda la historia de la humanidad se han sentido, se sienten, se sentirán derrotados, marginados, sin ninguna posibilidad, en la extrema miseria, etcétera, etcétera, eh, Dios está en ti. Es decir, Dios no se preocupa de ti porque Dios está en ti. Es un llamado casi al despertar profundo que se puede lograr a través también de la oración, de la meditación, de la contemplación, como decía antes, pero en un conocimiento, en un entendimiento mucho más profundo que habitualmente tenemos, ¿no? Y que pensamos, ¿no? De lo externo y de lo interno. El poder está en uno. Sí, él lo dice claramente, ¿no? Él asocia la meditación a la oración, al recogimiento, al estar a la soledad, ¿no? Al estar con uno mismo, a la reflexión. ¿Por qué? Porque son medios de conocimiento interior. Y al conocimiento interior él asocia el conocimiento de Dios, porque Dios está en el interior. Entonces, esto también es bastante fascinante, es bastante bueno. Y como tú dices, refuerza la idea que somos todos uno, es que somos la misma cosa, nuestra energía siempre está conectada. Entonces, si sufrimos, estamos en un balance energético, o sea, la vida está hecha de sufrimiento, pero también de paz y felicidad para todos nosotros. Esto se aplica a cualquiera, porque o sea, cualquier persona tiene momentos muy difíciles, momentos muy buenos. O sea, la vida es así, es un flujo, no es un fluir. Y esto probablemente forma parte de Dios.
Digo probablemente, porque aquí, claro, es que es interpretación. Exactamente, seguimos en esas tierras movedizas que decimos para dar a entender también que esto no es que uno diga, esta es la verdad, esta es la razón. No, en absoluto. Es fascinante Este dentro de es un relato que esto, es claro, pero un testimonio y punto. no, no, y te lo digo como lector, sinceramente, que el libro se devora rápidamente porque te lleva un hilo conductor muy fácil en la recreación, en la propuesta del contenido, la idea central y bueno, y el remate final que bueno, que no lo vamos a decir. Pero justamente hablaste de felicidad y sufrimiento, ¿no? Él da una explicación de el sentido del sufrimiento en la vida. Mm, hay como una falta de adecuación en el proceso de la encarnación, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que esto mucha gente que leerá el libro o mucha gente que nos está escuchando ahora mismo lo compartirá, porque es el dolor y el sufrimiento son el mismo, están en la misma encarnación, o sea, al ser almas, a ser energía, antes de encarnarnos, nosotros somos todo uno con Dios, con los demás. O sea, es como yo he escrito en los dos libros anteriores, en el más allá solo hay paz, solo hay amor, no hay nada más, o sea, no hay sufrimiento. El hecho de, ¿cómo se dice? Sí, sí, la encarnación. Insertar, comprimir en un cuerpo, en la tierra, esta energía hace que nosotros nos sentimos mal, todos. O sea, el sufrimiento forma parte de la vida terrenal, pero el sufrimiento es terreno, solo está en la tierra. Y entonces no podemos sentir de la misma forma en la que sentimos cuando somos almas y entonces sufrimos. Esto forma parte de la vida, pero la vida también es una experiencia Uh-huh. muy interesante, muy buena. En la vida tenemos los 5 sentidos, podemos experimentar, podemos abrazarnos, podemos comer, podemos saltar, podemos ir a la playa, podemos nadar, podemos hacer deporte, podemos hacer sexo, podemos hacer de todo. ¿Por qué tenemos los sentidos? Entonces, la vida es una parte de nuestra existencia y tenemos que, si lo interiorizamos, si realmente, yo creo que lo más importante de todo en lo que hago es mi propia misión e intentar hacer que la gente haga paz con el concepto de muerte, porque la muerte no es lo que pensamos, nadie se muere realmente, la muerte es pasar a una dimensión diferente, pero no se pierde la conciencia, de lo que he visto yo con las regresiones, de los que dicen también las experiencias de premorte, de cercanas de la muerte, las NDE, también lo relatan, que la gente sigue estando viva. Uh-huh. Así como hablamos del sufrimiento, hablamos de felicidad y él propone la idea de que es posible la felicidad solo cuando estamos conectados directamente con nuestra alma. Es decir, que es posible que aún en este plano, donde hemos encajado, haya una conexión y esa conexión posibilita justamente aquello que afanosamente buscamos de otro modo en esta tierra, que llamamos felicidad. Por eso se habla tanto de meditación, porque hacer meditación te hace sentir bien, porque ir a un parque en la naturaleza te hace sentir bien, como hacen los japoneses, ¿no? Que hay una disciplina y Sí, tal. sí. ¿Por qué ir a misa te hace sentir bien? ¿No? Yo lo digo en el libro, que yo no soy católico, pero ir a misa a las personas les hace sentir bien porque están reflexionando, están meditando realmente. Y cuando tú meditas, tú realmente a nivel cerebral, te lo puedo decir, activas unas áreas neurales que se llaman unas ondas cerebrales, que son las ondas alfa, que no siempre están activas de esa misma forma, y entras en un estado de conciencia diferente. En ese estado yo creo que conectamos con nuestra alma. Todos tenemos esa facilidad, esa capacidad. Simplemente estamos muy distraídos en la vida terrenal. La vida terrenal hoy en día nos hace correr en plan loco, nos hace producir, consumir, comprar. O sea, nuestra vida, entretenernos. Es que nuestra vida no deja espacio para conectar.
que este es el problema, ¿no? Desde su punto de vista, pero también desde el mío, en este sentido lo comparto. ¿Qué es esto que significa, o me gustaría que me lo explicaras, desatar nudos kármicos en las relaciones interpersonales? Desatar nudos kármicos. Primero decir que karma tiene una connotación, la palabra karma tiene una connotación muy negativa en general. La gente está muy asustada del karma. Cuando dices karma, ya le viene como escalofríos, no le gusta nada hablar del tema. Yo quiero reasegurar a todo el mundo que karma significa experiencia, básicamente. O sea, es lo que tú aprendes. No es nada negativo. Karma puede ser positivo y negativo. Y simplemente en muchas vidas que vivimos, yo creo que nos encarnamos tantas veces, en cada vida que hacemos aprendemos una lección diferente. Entonces, no hay nada malo en ser malos en una vida. No pasa nada. O sea, en la siguiente seremos buenas personas. O sea, es que el concepto de karma es relativo. Es que todo el mundo, yo, tú, Aurelio, y toda la gente que nos está escuchando tendrá la oportunidad en muchas vidas de hacer todos los papeles. Entonces, si eres pobre, vas a ser rico. Si eres rico, vas a ser pobre. Si eres malo, vas a ser bueno. Si eres feliz, vas a ser triste. O sea, somos iguales, somos todos lo mismo, somos todos uno. Entonces, en este sentido, no hay ninguna separación entre nosotros en ningún momento. Y también quiero decir otra cosa. Nacimos altruistas. Nosotros lo sabemos. Cuando venimos a la Tierra, dentro de nosotros, en el profundo de nosotros, no, lo sabemos que estamos conectados a los demás. ¿Qué pasa cuando alguien se cae, ¿no? En la vía pública o ahí en la acera? Lo primero que haces, aunque no le conozcas a esa persona, vas a ayudarle. ¿Por qué? Porque es instintual, es algo que tenemos innato. Pero claro, en la sociedad no los hace olvidar muchas veces, porque el mundo es difícil. O sea, vivir no es fácil. Estoy pensando... y ahora en este periodo para nosotros, menos. Menos, exacto. También quiero decir una cosa, ya que estamos hablando de esto, que me ha venido a la cabeza y que no tiene nada que ver con el libro. A ver. Yo quiero reasegurar a todo el mundo que todos estamos en el mismo barco, en el sentido que a mí personalmente me es difícil dormir, es que estoy con ansiedad y yo soy especialista en trastornos de ansiedad, entonces me la puedo diagnosticar, la puedo reconocer, o sea, estamos todos así. Entonces no tenemos que aguantar y salir adelante porque todos estamos de la misma manera. O sea, yo lo estoy diciendo porque hay mucha gente ahí que nos está escuchando que está pasando por momentos de ansiedad, que está teniendo problemas y piensa que está mal. No estáis mal, es normal. En este momento la ansiedad, primero decir que en cualquier caso es un síntoma, no es una enfermedad. Y en este momento es normal tenerla. Entonces, no os preocupéis en ese sentido. Me gusta dar este mensaje porque la gente se siente muy aislada, muy sola y piensa tener piensan tener solo ellos ese problema. Lo tenemos todos. Sí, ¿no? Y la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, claro. La ansiedad es debida al hecho, estamos en una crisis de supervivencia constante desde año y pico. Y no estoy hablando del virus, no estoy hablando de la enfermedad. Estoy hablando en problemas de todos tipos de supervivencia. Y el estado de alerta hace que se produzca cortisol en el cuerpo. Estamos produciendo cortisol. Entonces, esto, claro, produce... Esto sí que enferma. Esto sí que enferma, desafortunadamente. ¿Podemos hablar de Héctor un poquito? Héctor es un personaje nuevo, en el sentido que yo cuando oí hablar de él, a Jack, a Jesús, que me habló de este aprendiz, ni entendí el nombre, o sea, tuve que repetirlo varias veces porque no me sonaba de nada, no había entendido nunca. Y me puse a buscarlo, ¿no? En el internet y no encontré casi nada, aparte de algo que explico en el libro. Expliquemos un poquito cómo aparece Héctor en el relato.
Bueno, en este libro hay también una historia del hecho de una pirámide egipcia donde hay dos historias aquí, la historia de Jesús, de Jack, y hay la historia también de Claire, que es otro personaje del libro, ¿no? De otra persona, en dos momentos diferentes y tal, pero las dos historias tienen lugar en una pirámide egipcia rara, ¿no? Donde se hacen ritos mágicos, raros, o sea, y ahí en la pirámide con Jesús aparece hay varios personajes, hay Lazarus, hay ¿quién estaba con él? Ahora me olvido. Hay tres personajes. Judas, sí. Exacto. Y hay Héctor, y este Héctor yo no había oído nunca hablar de él, ¿no? Entonces hay este aprendiz que guía a Jesús en el interior de esta pirámide muy, muy rara. Yo no sé cómo es una pirámide por dentro, pero él la describe de una forma muy detallada, y yo ahí estaba flipando, escuchándole hablar. Decía, ¿cómo sabe estas cosas? O sea, es que... Sí, sí, sí. Y entonces, y en el libro se entiende después que Héctor tiene un papel muy importante, o sea, que no es simplemente lo que parece. Y más no voy a decir porque... Vale, no me has dicho mucho, pero lo invitamos a los amigos que se enteren. Pues Alex, yo por mi parte, como colofón, como cierre, digo que este libro era Jesús, y además los signos de interrogante, de interrogación, surgieron a partir de tu propia cosecha, digamos, se va a llamar así, que entre signos de interrogación, Sí, o sí, 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 desde el sí, sí. comienzo, desde el comienzo. Desde el comienzo, Sí. porque claro, había que haber el interrogante, porque claro, no sabremos nunca Si era o no, si si era era o o no, no. si era o no. Pero ya desde el título, obviamente, y por todo lo que hemos hablado, seguramente los amigos que están viéndonos y escuchándonos se plantearán gustosamente, bueno, Yo lo que quiero decir una cosa, porque esto sí que es importante, o sea, no es un ensayo sobre Jesús, o sea, es un libro que se lee muy fácil, porque yo sé que esta cruz, Jesús, el personaje, da un poco cosa. Yo mismo tendría miedo a comprármelo en el sentido que el terror de tener algo así que es muy difícil de entender o que no me interesa, es todo lo contrario, o sea, no es la historia de Jesús. no, no, para nada, damos fe, pero sí te atrapa, eh, prácticamente Eso espero. en un día con calma me senté y lo pude leer y tomar notas porque de verdad Muchas gracias. lo merecía. Y bueno, conociendo tu trabajo, especialmente el primer libro de Nunca hacia el final, había un mensaje y un contenido, como siempre digo, desde el punto de vista literario, que estaba bien construido, sabías dónde empezabas, sabías cómo terminar, cómo la gente lo iba a recibir, porque creo que te pones en el papel de lector también. Yo Y me pongo mucho en el papel del lector porque cuando escribo, te lo digo sinceramente, yo lo veo. Yo realmente estoy escribiendo una película sí, sí, porque es mi propia necesidad, ¿eh? Es mi un guión propia de película. necesidad y funciona. Es un guión de película, se podría hacer prácticamente una miniserie de estas que estamos acostumbrados a ver. Bueno, Y si Netflix nos oye, la podemos hacer. perfectamente, y el personaje de Jack, que es el personaje central, que luego cuenta toda su experiencia, y lo dejamos ahí, libre a toda interpretación, realmente te atrapa, es muy interesante. Alex, infinitamente, muchísimas, Muchas muchísimas gracias gracias. a ti y a Espero todas las poder, personas que nos verán y que nos están viendo. Muchas gracias. sí, 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 realmente vale la pena. Y bueno, no sé si hay algo próximo, porque los escritores siempre cuando lanzan un libro ya tienen en el horno el siguiente, pero El, seguramente habrá algo. ¿Mm? hay algo, pero es ahí es un embrional. Embrionar. Perfecto. Y siempre, bueno, con tu trabajo de terapia de regresión a vidas pasadas, abre
la puerta de un misterio, ¿no?, en el imaginario universal, que es muy interesante. Y bueno, estamos abiertos a escarbar y a presentar y a comentar todas estas cuestiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti Y todos vosotros. y a los Un amigos que placer. nos están escuchando, gracias por la Un paciencia, placer, de verdad. por vuestra atención y la promesa de que Muchas nos gracias. encontramos en la próxima entrevista aquí, en Tú Mismo. Chao. Gracias, Aurelio. Chao.